Dice la Escritura, en el capítulo 1 de Malaquías, dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El Hijo, dice la Biblia, honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Padre, te damos gracias una vez más por esta mañana, por este tiempo, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos concedes, Señor. Rogamos, Padre, a tu Espíritu Santo, a tu palabra poderosa, que pueda inundar nuestra mente y nuestro corazón con tu verdad, que tú permitas que nuestra mente pueda ser entendida y comprendida de lo que tú realmente quieres decir, Señor, que quites de nosotros toda idea equivocada, errada, y que podamos, Señor, crecer en tu verdad y ponerla por obra, Señor. Bendícenos, ayúdanos y ten misericordia de nosotros, Señor. En Jesucristo, tu Hijo, oramos y te damos gracias. Amén. Entonces estamos nosotros, mis amados hermanos, entrando en este libro de Malaquías, el último libro que cierra el Antiguo Testamento, que se convierte en el canon para el Antiguo Testamento y el puente que nos enlaza con el Nuevo Testamento. 400 años de silencio, les dije que hubo entre entre Malaquías y el libro de los Evangelios de Mateo. 400 años de silencio. Ahora es interesante que este haya sido el último mensaje del Señor. Y el tema de esta mañana es el Alzheimer espiritual. Sí, así se titula, el Alzheimer espiritual. ¿Por qué? Porque vamos a ver que durante el capítulo 1, el pueblo dice ¿en qué? ¿En qué? ¿Cuándo? ¿En qué? ¿Y en qué? En pocas palabras, a la gente se le olvidó. Mire, habían pasado más de 100 años desde la reconstrucción del templo. Cuando regresaron del exilio, el tema era la reconstrucción del templo. El templo luego se reconstruyó y durante el ministerio de Malaquías, después de haber pasado 100 años de la reconstrucción del templo, nuevamente Dios tiene que intervenir a través de su profeta Malaquías. Malaquías significa mensajero de Dios. Y vaya qué mensaje que traía. El pecado había generado en el pueblo Alzheimer espiritual, una pérdida y olvido de la ley de Dios. Se había generado. Esto había hecho que el pueblo se olvidara de la ley de Dios, se olvidara de sus mandamientos, se olvidara de su responsabilidad. La incapacidad, mis queridos hermanos, de reconocer y ver su pecado. El pueblo no podía darse cuenta. Y este es el peligro cuando el pecado se convierte en una práctica constante, cuando la gente vive en pecado. Llega un momento en que pierde la capacidad y entra en una situación en la cual no puede reconocer ni siquiera su pecado. Tenía una miopía. Habían caído en una miopía que les impedía ver claramente sus malas acciones.
Y esto lo notamos al ver la actitud arrogante de sus respuestas a la voz de Dios. Vemos cómo ellos se habían vuelto arrogantes, una actitud de arrogancia. Cuando escuchaban la voz de Dios por medio del profeta, en vez de reaccionar, en vez de actuar, en vez de verse allí y decir, Señor, perdóname. Señor, estamos viviendo una vida ajena a tu voluntad. Señor, gracias por traer tu palabra. Yo no sé cuántos de ustedes han reaccionado de manera positiva al mensaje o quizás de manera incómoda. Pero si nuestra respuesta ha sido una respuesta ¿en qué? ¿Y por qué dice eso? Eso me parece una exageración. Nosotros no hacemos esto, nosotros no hacemos aquello. Yo siento que Dios ha hablado a mi vida durante todo este tiempo a través de los profetas menores. Y es mi deseo que usted también pueda ver la voz de Dios hablando a su corazón. Pero este pueblo, específicamente la audiencia de Malaquías, fue una audiencia que fue arrogante. Y sus respuestas a la voz de Dios o a la voz del profeta lo demuestran. El corazón del pueblo, mi querido hermano, se había endurecido. Y sus líderes se desviaron. Y la desviación de sus líderes dio como resultado un pueblo descarriado. Por lo tanto, Dios pasa a reprocharle su descuidada actitud hacia él. Mire, hermano, esto es serio. Nosotros no podemos pretender que Dios acepte todas nuestras conductas y comportamientos, aun cuando van en contra de su voluntad. Dios comenzó a reprocharle su descuidada actitud hacia él. Malaquías, mis amados, representa la voz de Dios hablando directamente al corazón del pueblo, invitándolos a observar sus acciones, a reflexionar sobre su adoración y la presentación de sus sacrificios. Oiga bien, Dios los estaba invitando a observar sus acciones y a reflexionar sobre su adoración y la presentación de sus sacrificios. Dios no se conforma, mis queridos hermanos, con migajas, ni con rituales vacíos. Esto me llama poderosamente la atención, porque pudiéramos caer en algo vacío, pudiéramos caer en unos sacrificios muertos, pudiéramos caer en una vida de adoración vacía. Y Dios está invitando al pueblo a que reflexione sobre su adoración. La adoración que estaban trayendo no era una adoración correcta. La forma de vida y de comportamiento no era la forma correcta. Y Dios quería que el pueblo reflexionara. Y Dios quiere que tú y yo reflexionemos sobre la adoración que estamos rindiendo y brindando a Dios. Lo que estamos presentando ante Dios. ¿Qué estamos presentando delante de Él? ¿Estamos presentando delante de Dios migajas? ¿Estamos presentándonos delante de Dios con rituales vacíos? Pues este fue el pecado del pueblo. Este fue el pecado de la nación. Y ellos pretendían que Dios se conformara con migajas. Dios no se conforma con migajas ni con rituales vacíos, ni con la sobra de nadie, mis queridos hermanos. Dios no se complace en la sobra de nadie. Él quiere, tanto de sus ministros como del pueblo, una adoración genuina, una devoción verdadera, llena de sinceridad y no de hipocresía. Pero los sacerdotes se habían vuelto insensibles al gran amor de Dios. No reverenciaban al Señor con su actitud. Demostraban desprecio por Él. Su actitud demostraba desprecio por el Señor. La forma, mi querido hermano, en que usted y yo vivamos y en la forma en que hacemos las cosas demuestra muy claramente el lugar que ocupa el Señor en nuestra vida. La forma en que usted y yo nos movemos, la forma en que usted y yo tomamos decisiones, la forma en que usted y yo vivimos demuestra muy claramente el lugar que ocupa el Señor en nuestra vida. ¿Qué lugar ocupa el Señor en nuestra vida? De manera que el mensaje del profeta se convierte en un reproche y una condena del pueblo por la actitud de apatía e indiferencia. Una adoración vacía y muerta no complace a Dios. Una adoración vacía y muerta no complace a Dios. En primer lugar, Dios les recuerda su amor. Dios les recuerda su amor manifestado a Israel, manifestado a Judá, manifestado al pueblo. Dios les recuerda su amor. Pero el pecado, mis amados hermanos, impide ver ese amor. De manera que un amor como el de Dios debe ser correspondido, mis queridos hermanos. Pero el pueblo no estaba correspondiendo de acuerdo al amor de Dios, de acuerdo a lo que Dios le había manifestado. Mire, la Biblia dice, yo os he amado, dice Jehová. Yo les he manifestado mi amor a ustedes desde hace muchísimo tiempo, desde el momento en que amé a su padre, desde el momento en que amé a Jacob, desde el momento que lo amé, yo le manifesté mi amor a ustedes.
Y lo pueden comprobar a través de la historia, lo pueden comprobar habiéndolo sacado de Egipto, lo pueden comprobar manteniéndolo durante 40 años en el desierto, lo pueden comprobar a través de las grandes hazañas que hice a través de Josué, a través de sus padres, a través de la conquista, a través de la destrucción de Jericó. Lo pueden comparar de mi gracia sobre ustedes durante tanto tiempo. Ahora, yo les he mostrado su amor, pero ustedes no me han mostrado ningún amor hacia mí. Hermanos, la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama me obedece. El que me ama me honra. El que me ama me sirve. El que me ama me sigue. El que me ama me da su vida. El que me ama hace cosas que glorifican mi nombre. El que me ama me busca. El que me ama se siente triste cuando falla, cuando me ofende. El que me ama busca la manera de arreglar su comunión conmigo. ¿O es que usted tiene a alguien que le dice que le ama pero le maltrata? Usted tiene a alguien que le dice que le ama, pero es indiferente a su voz. Usted tiene a alguien que le ama, que sea indiferente a su necesidad, indolente ante su situación. Desde luego que el verdadero amor es correspondido. El verdadero amor corresponde. El verdadero amor obra por el bien del otro. Y en el caso de nuestro amor hacia Dios se manifiesta en la gloria que damos a su nombre, en la manera que vivimos para Él. Y Dios le dice claramente, yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, miren la ingratitud del pueblo, la actitud de arrogancia. ¿Y sabe qué dijo el pueblo? ¿En qué nos amaste? ¿Nos amas tanto que nos llevaste 70 años para Babilonia? ¿En qué nos amaste? Dice el pueblo. ¿En qué nos amaste? ¿No eres Saúl hermano de Jacob? Le dice Dios. Y a Jacob amé, y amé a Jacob, dice. Dios ahí, hablando con ellos, tratando de hacerlos entrar en razón. Pero no quería el pueblo entrar en razón. Y luego dice, y a Esaú aborrecí, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y comienza a decirle qué fue lo que Dios hizo con Edom. Pero ellos no entendían. El pecado nubla la mente, mis queridos hermanos, y nos hace perder el enfoque de donde debemos permanecer. Nos hace desviar nuestra mirada. Mire, ¿sabe algo interesante? Dios dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Habían perdido el temor a Dios, habían perdido la reverencia al Señor. Hay algo que usted y yo siempre debemos tener, mi querido hermano, y es reverencia y temor de Dios. Un temor reverente, un temor santo. Usted tiene que aprender que usted debe vivir de una manera que honre al Señor delante de la gente y oculto de la gente. Cuando la gente no lo ve, usted también debe vivir de una manera que honre al Señor. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude. Y Dios dice al pueblo, les dice a los sacerdotes, porque aquí entramos en un tema bastante interesante. Entramos también en el hecho de que los sacrificios estaban contaminados. Dios no quiere sacrificio contaminado. Dios no quiere realmente una adoración, como pudiéramos llamarla, contaminada. Y eso era lo que los sacerdotes estaban haciendo. Tenían sacrificios contaminados. Había ingratitud también de parte del pueblo. Y luego dice, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde están ustedes viviendo de acuerdo a mi palabra? Si ustedes saben que yo soy el Rey de reyes y Señor de señores, el Todopoderoso, ¿dónde está el temor de ustedes hacia mí? Vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y yo creo que el pecado más grande está en no reconocer, mis amados hermanos. El pecado más grande es en ignorar voluntariamente la verdadera realidad de nuestra condición espiritual. Mire, un corazón contrito y humillado Dios no rechaza, pero una persona soberbia, una persona que no reconoce, una persona que no acepta, una persona que sabe, porque les voy a decir algo, mis queridos hermanos, nosotros sabemos la condición que estamos, pero siempre tratamos de justificarnos. Y la justificación, cuando Dios, que conoce todas las cosas y que todo lo ve, sabe cuál es nuestra condición, no vale la pena justificarse. La actitud del pueblo y especialmente de los sacerdotes no debió haber sido en que hemos menospreciado tu nombre. Al contrario, debieron oír la voz de Dios como un llamado de atención. Ellos dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor les dice, en que ofreciste sobre mi altar pan inmundo. Eso significa lo que presentaron para mí era algo inmundo. ¿Y por qué era algo inmundo? Yo reflexiono sobre esto, mi querido hermano, y deseo que Dios también pueda ayudarte a ti a reflexionar sobre esto.
en que dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. O sea, ustedes están creyendo que pueden traer delante de mí lo que le dé la gana a ustedes. Recuerden, sacerdotes, que yo les di la ley, que yo les di a ustedes el Éxodo, les di a ustedes Levítico, les di a ustedes Número, les di a ustedes Deuteronomio. Y en ellas, en esa ley, les especifiqué cómo debían adorarme, cómo debían presentarme ofrenda, qué cosas eran las que eran agradables delante de mí. Y les dije explícitamente qué cosas yo aborrecía y qué cosas eran pecado y era abominación delante de mí. De igual forma, Dios nos ha dado a nosotros mandamientos, mis queridos hermanos. De qué forma debemos acercarnos a Él, de cómo debe estar nuestro corazón, de cómo debe ser nuestra adoración. De manera que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios con inmundicia, con pecado, con falla, sin confesar, sin arrepentirnos, cuando nos presentamos ahí con cara dura, con cara de tabla, con soberbio, estamos diciendo y estamos menospreciando, mis amados hermanos, la mesa del Señor. Estamos menospreciando el altar. Estamos llevando inmundicia. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Y el Señor les responde, en que ustedes piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿No saben ustedes que eso es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Ahora, hermano, presentar un animal cojo, presentar un animal ciego para el sacrificio, es un pecado terrible. Era un pecado terrible. Porque le estábamos dando a Dios lo peor y lo defectuoso. ¿Y sabe por qué era pecado? Primero, porque usted ofrecía voluntariamente. Usted se comprometía a ofrecerle a Dios esa ofrenda o ese holocausto y usted prometía lo mejor y Dios exigía lo mejor. O sea, porque en Dios las cosas son completas o nada. Pero este pueblo llegó a un punto en que estaba trayendo lo ciego. Ahora, ¿dónde está el pecado? Está el pecado del pueblo y está el pecado de los sacerdotes. El pecado del sacerdote era no decirle al pueblo, este animal no puede ser presentado. Este animal tiene defecto, este animal no está completo, este animal es un animal impuro, inmundo, no puede ser presentado, no cumple los requisitos o las exigencias de Dios. Pero ellos lo recibían. Entonces el Señor le dice, cuando ustedes presentan a un animal ciego, cuando ofrecen algo cojo o un animal enfermo, ¿qué me están queriendo decir? Y esto me llama mucho la atención porque hay personas y hay gente que se llama cristiana que ofrece lo peor que tiene para Dios, pero también ofrece lo peor que tiene para los demás. En pocas palabras, cuando regalan o dan algo, dan lo peor. Cuando regalan o ofrecen algo, dan lo más dañado, lo que ya es irreparable. Eso no se llama regalar, no se llama dar. Pero mucha gente pretende que como trata a su semejante, así también puede tratar a Dios. Error grave. Error grave. Dios no acepta de nosotros nada menos que lo que Él exige. Y cuando Él exige algo es porque lo podemos dar. Y si nosotros nos comprometemos a dar algo a Dios, eso que decidimos darle a Dios debe ser dado de lo mejor y de lo más puro y de lo más limpio que tengamos. No llevemos delante de Dios cosas cojas, ciegas. No llevemos delante de Dios cosas enfermas. No, no te presentes delante de Dios así. No, es malo. Ahora Dios le dice, preséntalo pues a tu príncipe. Preséntalo, porque ellos estaban, por así decirlo, bajo el régimen persa. Y él dice, bueno, preséntenselo, pues cuando pagan sus impuestos, preséntenle ese animal, en este caso al príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios está diciendo, es algo tan sencillo como esto, ustedes lo saben. Si usted tiene que pagar un impuesto, si usted tiene que presentar un regalo o una ofrenda voluntaria y usted quiere llevárselo, mire, yo quiero darle al rey, ¿qué hace usted? Dios le dice, ustedes van a escoger lo mejor. Entonces, ¿por qué ustedes pretenden presentarme a mí la basura? Pretenden presentarme a mí sus migajas. Pretenden presentarme a mí como que si yo soy un mendigo. Dios no es un mendigo. Dios no es un mendigo. Dios no está mendigando de nosotros nada. Él no está esperando de nosotros migajas. Él es el rey de toda la tierra. A Él le pertenecen todas las cosas. Mía es la tierra, su plenitud, y el mundo y los que en Él habitan, dice el Señor. ¿Por qué vamos a presentarle entonces lo peor que tenemos? Ahora pues, dice Dios, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? No tiene sentido que usted ore al Señor por misericordia. No tiene sentido que usted ore al Señor para que lo ayude. No tiene sentido si usted no cambia su actitud hacia Dios. Entonces sí, ustedes pueden orar, dice Dios.
Ora pues, ahora por el favor de Dios, Señor, bendícenos, ayúdanos. Si tú nos ayudas, Señor, y si tú nos bendices, nosotros te daremos, Señor. Si tú permites que esto salga bien, nosotros te llevaremos, le donaremos, haremos esto, y comienzan a hacer promesas que no cumple. Y Dios dice, ora pues por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo pueden agradarme ustedes? Ahora, esto es algo que debe llamar nuestra atención. Luego dice la Biblia, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Por qué no puedo aceptar? Porque mientras ustedes sigan con esa actitud y esa condición, mientras ustedes no se arrepientan de esa forma de vida que están llevando y de esa indiferencia y de ese maltrato hacia mi santidad, hacia mi pureza, mientras ustedes se mantengan en esa actitud, yo no me complazco en ustedes. Yo no tengo complacencia en ustedes. Yo no disfruto de la comunión con ustedes, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Yo no quiero nada de eso, yo no quiero basura, yo no quiero sobra, yo no quiero migaja, yo no quiero enfermo, yo no quiero cojo, yo no quiero nada de eso, no quiero ninguna de sus ofrendas inmundas. Y dice la Biblia, es mejor que cierren las puertas del templo. ¿Quién hay también de vosotros que cierre las puertas o alumbre el altar de balde? Yo quiero que cierren esas puertas. Mire, de nada sirven los rituales, mis amados hermanos. De nada sirven los protocolos, las liturgias cristianas, evangélicas. De nada sirven si la actitud del corazón no es la correcta. Porque de donde se pone el sol, dice Dios, y donde nace el sol, yo soy Dios. Mire, yo recibo alabanza y adoración desde cualquier lugar de la tierra. Ustedes no son los únicos. Y luego dice, y vosotros habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Los sacerdotes llegaron a un punto, mi querido hermano, en los cuales les fastidiaba servir en la obra de Dios. Se convirtió en algo mecánico, pero mientras hacían las cosas, estaban quejándose y cuestionando a Dios. Y dice la Biblia que decían, además habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, en el versículo 13. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo robado lo trajiste, o lo cojo o lo enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito es el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. En pocas palabras, Dios claramente les dice a los sacerdotes, ustedes se fastidian de servirme a mí. Ustedes se han dado cuenta cómo a veces los hijos, cuando se les manda a hacer algo, van, pero dicen, ay, qué fastidio con este hombre, con esta mujer. Bueno, esa actitud a veces la tienen los creyentes. Esa actitud a veces la tenemos nosotros los cristianos. Y debemos arrepentirnos de ese pecado. Qué fastidio, voy a la iglesia, pero no voy a la iglesia porque es el día de adorar al Señor, sino que voy a la iglesia por compromiso, para que la gente que no me vea en el culto no diga, no vino fulano. Voy a la iglesia porque mis padres me obligan. Voy a la iglesia y eso no tiene validez delante de Dios. Y cuando usted se fastidia de servir a Dios, cuando usted hace las cosas mecánicamente, tómese un tiempo para reflexionar y pídale a Dios que lo ayude, pero deje de hacer lo que está haciendo, porque eso deshonra y eso manifiesta y trae la ira de Dios sobre su vida. Estos sacerdotes se habían hecho un desprecio por las cosas de Dios, un desprecio por la obra de Dios, y comenzaron a presentar lo robado. Dios no quiere nada robado, querido amigo, querido hermano. Hay gente que está haciendo las cosas mal, que está estafando. Hay gente que está recibiendo dinero ilícito de forma incorrecta. Y entonces la conciencia los acusa y dicen, voy a llevar a la iglesia algo. Y dicen, voy a darle esto a la iglesia, pensando que con eso van a calmar o aplacar la ira de Dios, o que de repente van a decir así, de repente Dios no me juzga por lo que he hecho. Miren, lo que está robado y lo que está mal no debe ser presentado a Dios. Guarde Dios nuestra vida y nuestra mente de presentarle a Él lo robado. ¿Sabe? Cuando usted con dinero que no le costó, cuando usted con dinero que no se sudó, cuando usted con dinero presenta a Dios algo que no es suyo, usted está realmente siendo hipócrita para con Dios, porque es muy agradable darle a Dios lo que no nos costó.
Es muy agradable darle a Dios de lo que nos sobra. Es muy agradable darle a Dios de lo que no nos sudamos. Pero el salmista dijo algo bien interesante cuando se tenía que comprar el terreno del templo. Se lo querían regalar y dijo, no, porque no le daremos nada a Dios que no nos cueste. Yo quiero darle a Dios algo que nosotros seamos nosotros quien se lo dimos. Pero hay mucha gente que le gusta brindar con dinero ajeno. Mucha gente que quiere ayudar con dinero que no le pertenece. Y se roban la gloria y las felicitaciones y la gratitud de la gente cuando realmente no son ellos sino otros. Ese tipo de persona hipócrita son los que llevan cosas hurtadas, cojo, enfermo y presentan ofrenda ante Dios. En pocas palabras, usted lleva un animal enfermo y se puede ver muy bonito por fuera. Y dice a alguien que es tremendo, ese hermano cómo está dando cosas para la obra. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente está dando? ¿Y qué es lo que realmente está presentando delante de Dios? Ahora, maldito, dice Dios, el que engaña. Y esto, aunque ciertamente nosotros no estamos bajo la ley, hay un principio aquí. Nosotros no podemos, y la Biblia dice claramente en Proverbios, no prometan cosas a Dios que no van a cumplir. Pero el problema está aquí, que dice que el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete sacrificar a Jehová lo dañado. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy un gran rey. ¿Cómo ustedes me van a traer esa humillación? Aparte de que ustedes fueron quienes nos prometieron. Si usted promete algo, cúmplalo y dé lo mejor para el Señor. Y si no va a dar lo mejor y si no va a dar lo que realmente Dios exige, entonces no dé nada. Pero no se engañe a sí mismo. Ahora bien, nosotros entramos ahora en otra parte y el Señor llama a los sacerdotes al arrepentimiento y le dice claramente, si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún lo he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. En pocas palabras, decidan hacer lo correcto, les dice Dios. Comiencen a hacer lo correcto desde hoy en adelante. Comience a vivir de la forma que Dios le demanda y le exige desde hoy en adelante. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, usted tiene que proponer en su corazón, como propuso Daniel, no contaminarse con la comida del rey. Usted tiene que proponerse en su corazón vivir para la gloria de Dios. Eso no es algo mágico, eso no es algo que va a suceder así sin anhelarlo, sin desearlo, sin proponerse en su corazón. Y Dios dice claramente que hay consecuencias para estos sacerdotes si permanecían en esa situación. Ahora usted dirá, yo no estoy bajo la ley, eso no me alcanza a mí. Querido hermano, si usted no honra al Señor, Dios no le honrará a usted. Si usted no obedece al Señor, Dios no va a bendecirlo a usted. Hay promesas condicionadas y hay promesas que no son condicionadas, pero la obediencia, mis amados hermanos, la obediencia trae recompensa y la desobediencia trae desgracia a nuestra vida. Yo no quiero que usted me malinterprete, yo no estoy haciéndolo a usted volver a la ley, no quiero que vuelva a la ley. Dios nos sacó de la esclavitud de la ley y sabemos que por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado ante Dios. Pero cuando hablamos de relación y de comunión, cuando hablamos de obediencia, cuando hablamos de santificación, en el Nuevo Testamento Dios no nos pide menos a nosotros. Al contrario, Dios nos exige y nos demanda más porque primeramente nos ha dado su palabra y nos ha dado su Espíritu Santo, de manera que nosotros no tenemos excusa para no vivir conforme a las ordenanzas y a los mandamientos del Señor. Tenemos que vivir completamente entendiendo que las exigencias de Dios en la gracia no son menos, sino al contrario, mayor. No somos salvos por las obras de la ley. No somos salvos por guardar rituales, claro que no. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero Dios nos demanda incluso mucho más. El ojo por ojo y diente por diente es un ejemplo. Pero oíste que fue dicho, dice Dios. Ahora, los que piensan que porque estamos en la gracia, ya no hay nada que hacer, que no tenemos que obedecer, que no tenemos que esforzarnos, no han entendido la gracia. No han entendido el verdadero significado de la gracia de Dios. Y dice la Escritura, porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. En el versículo 7 del capítulo 2, Dios les recuerda a los sacerdotes, ustedes son mis mensajeros, ustedes son la voz de Dios aquí en la tierra, ustedes están aquí para enseñar, para instruir al pueblo. ¿Qué ha pasado con ustedes? Y qué reflexión tan clara y qué reflexión tan interesante para nuestros días. Sigue teniendo una vigencia. ¿Qué ha pasado con los ministros? ¿Qué ha pasado con los pastores? ¿Qué ha pasado con los predicadores? ¿Qué ha pasado con los maestros? Ustedes están aquí, óiganme bien,
con un propósito, y es de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros de Jehová de los ejércitos son. Ustedes están aquí para enseñar la palabra, para enseñar la verdad, para enseñar mis mandamientos, para enseñar mis ordenanzas, mis estatutos. La gente debe ver en ustedes una persona que aman al Señor, una persona que enseñan la ley de Dios, y deben tratar de buscar la forma de que el pueblo se vuelva a Dios y no estar jugando con el ministerio que Dios les entregó. Mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Habían dañado, se habían desviado, habían perdido el enfoque por el cual Dios los había establecido allí. Mas diréis, ¿por qué? Ahora, este es otro pecado grave también aquí. Y este pecado tiene que ver precisamente en el seno de la familia y también con las relaciones. Y dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos desleales el uno contra el otro y profanamos el pacto de nuestros padres? En pocas palabras, Dios le dice ahora, pasa no solamente a los sacerdotes, sino al pueblo. Hay algunos que ven en Malaquías solamente un mensaje para los sacerdotes, pero es un mensaje para el pueblo. Y en este pasa ahora a tocar lo concerniente a las relaciones, lo concerniente a lo que tiene que ver con el trato contra nuestro semejante, contra nuestro prójimo, sea creyente o no creyente. Dios habla aquí acerca de la viuda, de los extranjeros, acerca del pobre, acerca del que trabaja, y comienza a reprocharle al pueblo la actitud egoísta, la actitud malvada, la actitud injusta en el trato con su semejante. Y esto lleva aquí a hablar acerca de por qué nosotros, si somos hijos de un mismo Padre, nosotros tratamos mal al extranjero, tratamos mal al que no es de nuestra familia, al que nos sirve, al que nos trabaja. ¿Por qué le robamos el jornal? ¿Por qué no le pagamos lo que es justo? Y esto es lo que me encanta del Señor. Dios nunca se guarda nada. Dios siempre va directo al grano y habla a nuestro corazón. Y dice la Biblia, más diréis, ¿por qué Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud? Entra el pecado aquí también del divorcio. Y cuando hablo de esto, nosotros hemos explicado, y le invitaría a ver nuestra serie de Corintios cuando habla de casos específicos, casos con respecto al matrimonio. Pero aquí lo que sucedía era lo siguiente: la gente estaba entrando, especialmente los sacerdotes y los hombres del pueblo, en divorcios de manera injustificada. No había razón alguna, simplemente ellos, por su maldad, por su pecado, por su ceguera y por su desviación, comenzaban a desprenderse de su compromiso con sus esposas y comenzaban a divorciarse. Ahora, la gente lo ve muy sencillo. En aquel entonces los hombres pensaban en su pecado y en su maldad. Bueno, voy a dejar a esta mujer. ¿Por qué la voy a dejar? ¿La voy a dejar porque me fue infiel? No. ¿La voy a dejar porque es una mala mujer? No. ¿La voy a dejar porque ya no ha cumplido su parte? No. La estoy dejando sencillamente porque me conseguí una cananea, me conseguí una filistea, me conseguí una de Persia, me conseguí una de Babilonia. Es más joven. Y comienza la corrupción moral. Y no solamente se divorciaban de sus esposas de manera injusta, sino que aparte de eso contaminaban el linaje sacerdotal, contaminaban al pueblo en el hecho de que comenzaban a introducirse dentro de Israel prácticas abominables. Y Dios ve el adulterio espiritual también, así como está el adulterio de la fornicación, el adulterio de separarme de mi cónyuge de manera injusta, que Dios lo considera un repudio desagradable para él, algo desastroso. De esa misma manera se corrompe espiritualmente, porque no era solamente que se casaban con otras mujeres, sino que corrompían al pueblo. Y Dios le dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Esta palabra desleal significa, tú te estás divorciando de él, de ella, sin ninguna razón, sin ninguna causa, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y pregunta, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad sus vestidos, dice Jehová de los ejércitos. Guardaos pues de vuestro espíritu y no seáis desleales. Ahí está Dios hablando. Ahí está Dios manifestando su desagrado contra un pueblo, contra una congregación, contra una iglesia
que le da a esto laxitud y permite sin razón, sin motivo, sin causa, simplemente por el pecado, por la maldad del corazón del hombre, que existe este tipo de cosas. Pero no es el pensamiento de Dios. Por eso Jesús dijo, en el principio no fue así. No hay razones. Y comienza a explicar. Ya nosotros hemos hablado de algunos puntos específicos donde esto procede, pero no es porque sea la voluntad de Dios, sino por la dureza del corazón de los hombres. Sin embargo, Dios está aquí molesto por la deslealtad de parte de estos hombres hacia sus esposas y a la vez su deslealtad con Dios. Ustedes me llaman a mí como testigo cuando se casan y ahora tan sencillamente deciden separarse sin razón alguna, simplemente por orgullo, por maldad y por tener un corazón entenebrecido, simplemente como que si se estuviesen divorciando de un animal. No, es su esposa. ¿Dónde está el pacto que hicieron? ¿Dónde está el amor? ¿Por qué son desleales con la mujer de su juventud? Todo eso lo está viendo Dios. Luego pasamos, mis queridos hermanos, estoy haciendo un breve resumen para que nosotros podamos concluir de la mejor forma. Y entramos también en el capítulo 3. Pero antes dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Dios está cansado, queridos hermanos, de solamente palabras y no acciones. Y decís, ¿en qué hemos cansado? Por eso digo que esta gente sufría de Alzheimer espiritual. ¿En qué te hemos cansado? Y aquí demuestra la hipocresía de sus corazones y demuestra que no deseaban arrepentirse. ¿Cómo es posible que ustedes sean tan caraduras de decir, ¿y en qué? ¿Y cómo? ¿En qué contaminamos? ¿Y en qué te fallamos? ¿Y en qué te deshonramos? ¿Y qué hicimos? Hermano, Dios no quiere que usted todo el tiempo tenga una excusa. Dios no quiere que usted todo el tiempo esté diciendo, ¿y en qué yo te he hecho esto? ¿Y en qué yo hice esto? Dios quiere que usted diga, sí, yo lo he hecho, Señor, pero quiero arrepentirme. El problema no es si lo hiciste, el problema es que sigas diciendo en qué te he fallado, y en qué he hecho esto, y en qué nos hemos comportado así. Este era el problema del pueblo. El problema decía, y decís, ¿en qué? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? O sea, ellos estaban poniendo a Dios como que Él se complacía en la maldad de los hombres. ¿Hasta dónde puede llegar una mente atestada de pecado? Y luego en el capítulo 3 comienza a decir, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente al templo, a su templo, el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien decís vosotros, he aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Comienza a hablar acerca de la venida del Mesías, comienza a hablar acerca del profeta Juan el Bautista, que sería el que prepararía el camino del Señor. Y dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o sea, su segunda venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y para limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro, como plata, y traerá Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Y luego dice, vendrá a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran con mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero. Esto es interesante, mis hermanos. Dios permanece firme con respecto a estas cosas en tiempo presente. No teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Cualquiera que agrede, oiga bien, cualquiera que agrede a una viuda, cualquiera que roba el salario al jornalero, que lo defrauda en lo que le corresponde pagarle de verdad, y cualquiera que hace injusticia al extranjero, esa persona que actúa de esa manera, no teniendo temor de Dios, dice Jehová de los ejércitos, esa persona será culpable y responsable delante de Dios, porque yo no cambio, dice el Señor. Por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Ahora, aquí entramos en la controversia. ¿Por qué entramos en la controversia? Bueno, entramos en la controversia porque es el tema que los extorsionadores de la fe usan. ¿Para qué? Para manipular y para engañar. Entramos también en el tema de la controversia porque es también el punto que muchos usan para justificar y decir que nosotros los cristianos, que nosotros los creyentes, y comienza una lucha, unos a favor y otros en contra, y se convirtió en un tema de controversia, al tal punto que a veces es un poco complejo tratar de hacerle entender a las personas lo que realmente Dios quiere decir. ¿Qué sucedía en este sentido y en este hecho? Resulta que en este capítulo 3, y específicamente desde el versículo 7 al 11, dice algo bien interesante referente
a que el pueblo estaba robando a Dios. Cuando le digo que el pueblo estaba robando a Dios, yo tengo que reconocer y aceptar la actitud del pueblo hacia Dios. Tengo que ver aquí reflejado, porque no es que alguien dijo que el pueblo estaba robando a Dios. Es Dios quien dice el pueblo me está robando. Yo quiero que usted entienda que estamos en un contexto y en una situación, pero a la misma vez lo voy a llevar al presente para que usted entienda realmente lo que la Biblia dice. Dice la Biblia: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? En pocas palabras, aquí está la condición de Dios diciéndole al pueblo cuáles eran sus pecados. Venimos hablando de los pecados del pueblo. Ahora Dios en el versículo 7 le dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero la actitud del pueblo fue que dijeron: mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Ellos creían en su mente, en su corazón, que ellos no tenían nada de qué arrepentirse y no tenían nada de dónde devolverse. O sea, nosotros estamos caminando bien, aunque tú dices que estamos caminando mal. Nosotros estamos haciendo las cosas correctas, aunque tú piensas que la estamos haciendo mal. En pocas palabras, ellos le estaban diciendo a Dios que Él estaba equivocado en cuanto a su pensamiento de Él, lo cual es un pecado grave. Entonces Dios comienza a decirle exactamente qué estaba sucediendo. Y en el versículo 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? En forma de pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Todos nosotros debemos saber que en el Antiguo Testamento Dios estableció el medio de sustento del templo, de la vida nacional y de la vida eclesiástica, todo lo relacionado al templo, todo lo relacionado a los levitas. Estamos hablando que habían miles de cantores, estamos hablando que habían una gran cantidad de sacerdotes, estamos hablando de que habían una gran cantidad de servidores en el templo, estamos hablando que se sustentaba a los extranjeros, estamos hablando que se sustentaba a las viudas, estamos hablando de que había con los pobres un compromiso continuo de parte del templo. Por lo tanto, Dios también tenía una responsabilidad que Él decidió que fuese así, de que los levitas recibiesen de parte del resto de sus hermanos, o sea, el resto de las tribus, los diezmos. Ahora, ¿por qué Él permitió esto? Porque ellos no recibieron tierra, ellos no recibieron herencia para dedicarse a trabajar. En pocas palabras, ellos no fueron culpables de que Dios decidiera de que ellos se dedicaran en tiempo completo a la obra. Y esto me llama mucho la atención porque la gente ignora muchas cosas en el tiempo presente y a veces usan estos textos y estos temas para desacreditar a un pastor, para desacreditar a una persona que está entregada al 100% a la obra de Dios. ¿Qué pasaba? Como el pueblo estaba robando a Dios, cuando dice robando a Dios, significa ustedes no están cumpliendo con el pacto que hicimos. Ustedes se habían comprometido de acuerdo a la ley, por lo que yo les dije que ustedes debían traer a la casa, en este caso al templo, al alfolí, los diezmos y las ofrendas. Ciertamente era comida, animales, las cosechas, todo este tipo de cosas. Entonces dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Los sacerdotes y los servidores del templo se vieron en la obligación de salir del templo y comenzar a trabajar de la agricultura para poder sustentarse y alimentarse. Eso traía como consecuencia el descuido del templo, el descuido de la adoración, el descuido de la enseñanza, el descuido de las cosas santas y sagradas. Y por supuesto se convertía en una tragedia espiritual para el pueblo, porque cuando no estaban los que estaban allí para guiar y para liderizar al pueblo, entraba entonces el pueblo en una caída, en un descenso espiritual, y se trastornaba completamente espiritualmente la nación. Entonces Dios, en su soberanía, porque eso no lo decidieron los levitas, decidió que ellos estuviesen en el templo. Ahora, dice: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Estaban robando los mismos sacerdotes que estaban extorsionando al pueblo, robando, quedándose con lo que a Dios le pertenecía. Estaba robando al pueblo porque el pueblo estaba llevando lo cojo, lo sucio, lo enfermo, y no estaban llevando lo que era correspondiente a lo que le tocaba. Por ejemplo, Dios conoce el corazón, nosotros no conocemos el corazón. Usted no puede conocer el corazón de nadie. Los sacerdotes dicen que esto es lo que yo estoy trayendo. Si usted me dice que eso es lo que va a recibir, en este caso el sacerdote. Pero Dios sabía, porque Dios conocía el corazón. Y Dios dice: ustedes me están robando. Y luego dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Eso es mi voluntad, que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es interesante que Dios aquí
invita a Él. Si eso lo hubiese dicho cualquier persona, habría como una especie de, yo diría, de herejía, porque nosotros estaríamos diciendo algo que no se consigue en cualquier lugar de la Escritura. Solamente aquí dice Dios, probadme en esto. En cuanto a que si ustedes se comprometen a hacer lo que corresponde hacer, yo entonces me encargaré de lo demás. Y comienza a decir Dios que Él bendecirá y multiplicará. Y bueno, ya todo el resto ustedes lo saben. ¿Por qué nosotros hemos sido tan afectados con este hecho? La razón es la siguiente, mis queridos hermanos. La gracia no es menor que la ley. La gracia es incluso más exigente. La gracia es mucho más exigente que la ley. Muchos dicen, yo no estoy bajo la ley, y es verdad. Ahora, no estás limitado a cumplir un mínimo, dicen algunos, las exigencias de Dios. Ahora puede hacer y vivir por la gracia de Dios. Ahora, nosotros ciertamente no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. Y la gracia no está limitada a cumplir un mínimo. En la ley la gente, después que cumplía con lo mínimo en todos los sentidos, ya estaba listo. Pero las exigencias de Dios ahora son mayores en la gracia. Primero porque tenemos su palabra y su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede con esto? Bueno, que ha habido demasiado abuso. Ha habido manipulación del texto. Yo creo que un error grave es pensar y hacerle creer a la iglesia, usando la ley, que ellos deben hacer esto o aquello. Ciertamente nosotros como cristianos y como hijos de Dios no podemos manipular a la gente. Dios nos guarde, y creo que ustedes son testigos y con toda libertad puedo hablar de esto. Nunca le hemos exigido a nadie nada. Nada, ni siquiera ofrenda, ni siquiera nada, ni siquiera dinero. Todo el que da en la iglesia lo hace voluntario. Ahora, alguien pudiera decir, entonces, ¿por qué se dice diezmo y ofrenda si nosotros no estamos obligados a diezmar? Nosotros no exigimos obligatoriamente diezmo, pero entendemos que es una práctica sana, si voluntariamente, si conscientemente, si entendiendo la profundidad de lo que eso significa, si yo como creyente decido voluntariamente traer a Dios de mi sustento, de mi sueldo, un 10%, eso es ya problema personal de cada uno. Si alguien decide en su corazón no diezmar, es su problema. Pero quiero que quede claro que la iglesia cristiana y la iglesia del Nuevo Testamento no obliga a nadie a diezmar. Pero también te voy a decir otra cosa. El hecho de que nosotros no aparezca la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, solamente en Mateo, que dice esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, no significa, oiga bien, no significa que el Nuevo Testamento condene la práctica. Primero debemos entender algo. En el Nuevo Testamento, el cristiano ya entendía claramente, y especialmente el apóstol Pablo, que nosotros no solamente le debíamos a Dios o teníamos que dar un 10%. Pablo conocía la ley, él sabía, pero ya en la mente de los creyentes que se habían convertido, especialmente los judíos, entendían que debían dar para la obra de Dios. Y la ofrenda no es menor, y aquí está el error. Muchos cristianos piensan que la ofrenda es una limosna. La limosna no es una ofrenda. La ofrenda o el holocausto, lo que se daba en sacrificio o en ofrenda a Dios, era lo mejor de lo mejor. Por lo tanto, una ofrenda puede ser mayor en proporciones gigantescas que un diezmo. Pero mucha gente se queda solamente en la idea del diezmo. Y como eso se ha mezclado entre gente que está dolida en su corazón, gente que ha sido estafada, gente que ha sido maltratada, esas personas que no han sanado su corazón sienten un celo y una situación que se mezcla entre buenos deseos y entre malos deseos que salen del corazón. Entonces la gente se molesta y comienza a hablar cosas y a decir cosas que no son ciertas. Pero créanme, mis amados hermanos, el principio se mantiene. Mire, el alfolí en hebreo es bai, y es una palabra que se traduce como casa de Dios, templo. En el Nuevo Testamento, la gracia de Dios nos ha dado todo. La iglesia y las actividades se sustentan bajo la generosidad de los creyentes que están en la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo una ley mayor, la gracia. La gracia es el nivel más alto al cual una persona puede llegar, mis queridos hermanos. El nivel más alto que una persona puede llegar es la gracia de Dios. Mire, necesitamos el equilibrio y un balance en todo esto que estamos hablando. Según dice la Biblia, haya prosperado. No demos por tristeza, ni por obligación. En el Nuevo Testamento no se da por tristeza ni por obligación. Dice, Dios ama al dador alegre. En la gracia entendemos que el diezmo es la expectativa mínima.
Un corazón generoso, un corazón nuevo, un corazón redimido. Por ejemplo, Zaqueo. Zaqueo había sido un estafador toda su vida, había robado a través de los impuestos, pero cuando él se arrepintió, voluntariamente decidió dar lo que la ley decía y dar de lo que tenía a los pobres. Nadie le exigió nada, salió voluntario. Ahora es un error pensar que cuando la Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, se refiere a dar. Bueno, no des. Cristo nos redimió de la maldición de dar. Cristo nos redimió de la maldición de tener un compromiso con la obra de Dios. Cristo nos redimió de tener que estar sustentando el templo. ¡Qué desgracia tan grande! Ninguno en el Antiguo Testamento que hubiese entendido este principio pensaba que dar era una maldición. Nunca, mis amados hermanos, se refería al dar. Dar nunca ha sido ni será una maldición. Y mucha gente, cuando expresa para referirse a esto, sobre el diezmo, está muy equivocado. Recordemos la palabra del Señor Jesús que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Siempre el dar será una bendición y especialmente cuando se da para la obra de Dios. Mire, los cristianos del primer siglo entendían muy bien los principios de sustentar la obra y comprendían la gracia de Dios. Dieron muy generosamente. Ellos no daban ningún 10%. Ellos no daban ningún 10%, al contrario, muchísimo más. Tanto así que dice la Biblia que algunos voluntariamente por convicción personal y en amor a la obra vendían sus propiedades para apoyar la obra. Lo que viene pasando en nuestros días son los abusos. Por eso es que muchos cristianos ven cierto conflicto con la finanza y los recursos en todo lo concerniente al dar. Malditos sois vosotros todos con maldición. Abusa la gente con este texto para manipular a las personas. Ahora, San Pablo dijo a los hermanos de Berea que no había rehusado anunciarle todo el consejo de Dios. Ahora bien, ¿cuál consejo? Debería preguntarse usted, porque algunos me dicen, Pablo dijo que no había rehusado hablarle todo el consejo de Dios y comienzan a decir que en el Nuevo Testamento, yo te pregunto, ¿qué era lo que usaba el apóstol Pablo para hablar al pueblo? Pablo no estaba usando una nueva Biblia, Pablo estaba usando el mismo Antiguo Testamento. ¿Cuál era entonces eso? El de la palabra, el Antiguo Testamento. Los hermanos de la iglesia del primer siglo estaban familiarizados con esto. Ellos conocían todo lo relacionado con el dar y el sustento de los deberes de la iglesia. Cuando en el Nuevo Testamento hablan de ofrenda, ellos no tenían en mente dar menos de lo que ya conocían. Ellos entendían que eso era lo mínimo que podían dar. Además comprendían muy bien que nada era vuestro. Como dijo David, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. De manera que la palabra diezmo en el Nuevo Testamento no se menciona tanto como la ofrenda. ¿Por qué? Los creyentes entendían que eso, el diezmo, era el piso de donde empezaba la ofrenda, era algo espontáneo y generoso. Ahora, yo no estoy diciendo que sea obligatorio o que todo el mundo debió haberlo hecho así, pero yo dudo mucho de que un corazón como el de Lidia y el de muchos otros en el Nuevo Testamento estuviese minimizado. Cuando una persona te dice a ti que es capaz de vender parte de su propiedad, si yo tengo varias casas, un ejemplo, y voluntariamente decido vender mi casa, yo no estoy, y traerlo a los pies de los apóstoles, no te estoy invitando a ti que hagas eso. Estamos hablando de un contexto muy específico. Pero lo que quiero decirte es, si esa persona trae todo eso delante del Señor, eso no es ningún 10%. Y te voy a decir algo, si en Venezuela la obra de Dios se sustentara en el día de hoy por un 10%, no pudiéramos hacer absolutamente nada. La obra se sostiene por la gracia de Dios y la generosidad de los creyentes y los hermanos. Hay ministerios grandes que abastecen de alimentos, de comida, y nosotros mismos estamos ahora recibiendo una bendición muy grande. Y créame, eso no es en base a 10% de sueldo, es en base a la generosidad de los hermanos. Entonces esa idea, ese desequilibrio mental que hay en muchos de nosotros con respecto a este tema, debe ser sanado y debe ser entendido de la mejor forma y de la mejor manera. Pablo cita en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 13 al 14, la ley para enseñar el deber que tienen los creyentes de sustentar la obra. La ley moral permanece. La abolición fue de la ley ceremonial y el dar forma parte de la ley moral. Por lo tanto, no hay contradicciones en cuanto al dar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Mire, la Biblia dice claramente, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso estaba en la ley, pero Pablo lo usó en 1 Corintios. ¿Para qué? Para hablar al respecto a lo concerniente, oiga bien, a lo concerniente al deber y el sustento que tenía la iglesia para con los siervos de Dios. Entonces algunos dicen, Pablo no usó ese derecho, él no recibió nada, él trabajaba con sus propias manos. Error. El apóstol Pablo, si se hubiese dedicado a trabajar durante todo su ministerio, no hubiese alcanzado lo que logró.
Él trabajó en algunas oportunidades circunstanciales, por motivo de necesidad y por motivo de que le tocaba. Y de los corintios no recibió nada, porque precisamente los corintios tenían este conflicto que muchos creyentes tienen en el día de hoy. Y él no quería que eso fuese un estorbo para la obra de Dios. Pero no significa que él estuviese en contra de recibir o de recibir ayuda, o de que la iglesia sustentara a los ministros, para nada. Y él usó la ley para decir: no pondrás bozal al buey que trilla. Y dice: por los animales lo dijo Dios, por nosotros también lo dijo. Nadie puede sembrar, plantar. Y esto me llama mucho la atención, mis amados hermanos. Nuevamente citó la ley. ¿Por qué? Porque la ley moral no quedó abolida. Pablo usó esto como un argumento para enseñar a la iglesia del Nuevo Testamento. La gente busca constantemente tratar de hacer ver que el principio del dar no es válido, que no se debe. Y pregunto, ¿cuál será la intención? ¿Cuál es la intención detrás de todo esto? ¿En qué perjudica al creyente dar a Dios parte de lo que recibe? ¿De qué perjudica a un creyente que honre a Dios con sus bienes? ¿En qué perjudica al creyente que alguien le dé a Dios de lo que Dios le ha dado a él? ¿En qué lo perjudica? ¿O en qué perjudica la obra? ¿Qué hay de pecado en enseñar este principio divino? No estamos hablando de obligar o de manipular. Me refiero a una correcta comprensión de la palabra. Yo creo que mucha gente debe sanar su corazón, hermano. Debe sanar su mente. Debe sanar su corazón y a la misma vez examinar su corazón también. Y esto les digo, algo así casi siempre, este tipo de personas tienen dificultades para dar y no son generosas. Mire, hermano, no son generosas. Ellos se oponen a todo esto, pero les voy a decir algo, no es solamente que se oponen a dar a la obra, se oponen a dar al vecino, se oponen a dar al amigo, se oponen a dar a su propia familia. Mire, casi siempre es así. No son generosos, mis amados hermanos, y por lo tanto ese recelo viene de algo más atrás. No son generosos. Quieren seguir al Señor como el joven rico, pero no, dice, puedes seguir al Señor, pero no toques lo mío. El joven rico quería seguir al Señor, pero cuando el Señor le tocó la fibra de su corazón, ¿qué era lo que había en su corazón? El amor al dinero, pero con su corazón en el dinero, en la cartera. Muchos se incomodan con el dar. El 10% se molestan para la obra, pero mantienen soldados, dijera el pastor Chuy. Mantienen diputados, otra gran cantidad de cosas, porque la gente que no le da a Dios piensa que no le da a nadie. Dice, no, porque yo voy a regalar mi dinero, dice. Qué ignorancia, ¿no? ¿Por qué voy yo a regalar mi dinero que me lo regaló Dios? ¿Por qué voy a regalar yo mi dinero que Dios me da la fuerza para trabajar? ¿Por qué voy a darle yo a Dios? Hermano, no tenemos nada nuestro. El salmista, que era el rey de Israel, con grandes riquezas, dijo, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Ahora, yo puedo entender que usted me diga que usted no es judío, que usted no pertenece a ese pueblo, pero si es un hijo de Dios, un creyente, entenderá que usted es sustentado por el Señor y que lo que usted tiene se lo ha dado Dios y que todos nosotros en cuerpo y alma le pertenecemos al Señor y que nada es vuestro. Entonces dice, no, ¿cómo vamos a tardar nosotros? Yo he visto impuestos y he visto lo que pagamos con respecto a impuestos cuando compramos cosas y me quedo sorprendido. Yo digo, no, ahora, nosotros a veces somos tan egoístas con el Señor, pero decidimos dárselo a los gobiernos. ¿Para qué? Para que mantengan los soldados, los diputados y otra gran cantidad de cosas. Porque aunque es el Estado quien paga a los soldados, lo hacen con el dinero que damos mediante los impuestos. Y nadie dice, yo no estoy bajo la ley. Ahora, los excesos de algunos y abusos no anulan la verdad de Dios, querido hermano. No anulan la verdad de Dios. Otra cosa que quiero aclarar aquí, y con esto termino, porque estamos cerrando el libro de Malaquías. Quizás no voy a aclarar todas sus dudas, pero por lo menos le voy a dar algo para que piense y para que se imagine y razone. Algunos usan el ejemplo de las profesiones y dicen, hablando ahorita en tiempo presente, en la gracia, y yo he visto gente hablando cosas tan feas, cosas tan horribles, diciendo cosas que no tienen sentido. Gente que dice que los pastores deben trabajar. Esa persona que dice que los pastores deben trabajar, y los hay, y su pastor Jesús Roa hasta el día de hoy trabaja. Yo tengo que de una manera u otra estar pensando siempre qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y de qué forma puedo yo traer sustento a mi familia. Pero no por eso voy a decir yo que todos los pastores que están dedicados a tiempo completo a la obra deben trabajar. La obra demanda, mis hermanos. Esto que estoy haciendo yo esta mañana lo tengo planificando durante toda la semana. Requiere tiempo, estudio, dedicación. Y aunque nosotros no somos profesionales como tal, no podemos llamarnos profesionales en el sentido como cualquier otra profesión, pero tenemos un papel que demanda tiempo y preparación.
Y aunque somos siervos de Dios y ministros de Dios, Dios mismo es quien reconoce nuestra labor y nuestro trabajo.